Se llamaban a sí mismos Juventud Militar. Son japoneses que llegaron al noreste de China a principios de los años 30 del siglo pasado, en la época del gobierno títere de Manchuria, y experimentaron la derrota de Japón en este país. Ahora tienen más de 80 años de edad y un mensaje que enviar a los japoneses y chinos del futuro. Les escuchamos en el siguiente reportaje. En 1932, Junichi Hirai llegó a China junto con sus padres. Tenía solo 4 años. El mismo año, el último emperador de China, Puyi, declaró la fundación de Manchuria, un régimen títere bajo el control de los japoneses. Hirai cursó primaria en Changchun, capital de aquel gobierno. Lo que más le impresionó fueron las diferencias que existían entre los japoneses y los chinos en todos los aspectos. En aquel entonces no existía la discriminación como concepto definido, pero la realidad es que esta se daba en todos los ámbitos. ¿Está de acuerdo? Un día, en el camino al colegio, vi a un supervisor de una obra en construcción pegando a un trabajador chino con una barra de hierro así de gruesa. Le golpeó sin descanso, mientras el chino gritaba miserablemente. Ya tengo más de 80 años, pero todavía recuerdo bien ese momento. ¿Por qué? Porque me provocó un fuerte sentimiento de compasión. Me sentí herido por dentro. Cuando Eio Hongo se alistó en el ejército de voluntarios, solo tenía 16 años. Tenía muchas ganas de viajar a China para combatir en la guerra. ¿Por qué quería ir? Porque en el colegio recibimos una educación castrense. Pensábamos que el ejército de voluntarios era lo mejor. ¿Se sentían orgullosos bajo esa educación? Sí, creíamos que los mejores jóvenes debían alistarse en el ejército e ir a China. Todos los jóvenes lo creíamos. En mayo de 1944, Hongo fue enviado a un hospital militar en el noreste de China. No conocía bien la situación de entonces, pero tenía la plena confianza de conquistar la victoria, como pensaba la mayoría de los japoneses. Japón era un país grandioso. Disponía de un ejército gigantesco, que era el mejor del mundo. Era invencible. En mayo de 1945, 3 meses antes del anuncio de la derrota de Japón, Yamabe Yukiko a sus 17 años y como maestra interina en una escuela de primaria de Benshi en la provincia de Liaoning, estaba excavando zanjas al lado de una carretera junto con sus alumnos. Excavamos a lo largo de la carretera. Según los veteranos, los tanques soviéticos eran grandes, potentes y capaces de pasar por encima de las zanjas. Al llegar esos tanques, personas escondidas en las zanjas podían cortar sus cadenas de oruga haciendo volcar los tanques. ¿Esa era la táctica contra los tanques? Una persona se escondía en la zanja y cuando pasaba un tanque le cortaba la cadena. ¿Quién lo iba a creer? La japonesa Yamabe Yukiko llegó a Benshi en 1941 con 13 años. Durante su estancia de 4 años en China, las tropas japonesas, tras su continua expansión militar, se encaminaban hacia su fin. Después de que las fuerzas soviéticas entraran en el noreste de China el 9 de agosto de 1945, el ejército de Guangdong, que se había declarado invencible hasta entonces, se mostraba incapaz de controlar la situación. Yukiko y sus familiares se sentían abandonados. Cerca de mi casa había un letrero que decía: pase lo que pase, tenemos que intentar sobrevivir hasta que nuestra patria nos venga a salvar. ¿Nos vendrán a buscar? ¿Qué quiere decir? ¿Japón enviará un barco o un avión para recogernos? Es imposible. Hasta los niños más pequeños no lo creían. Nos sentimos abandonados.
Después de la victoria de la guerra contra la agresión japonesa, el Partido Comunista de China envió a la zona nororiental parte de las fuerzas del ejército de la Octava Ruta y el nuevo Cuarto Ejército. En octubre de 1945, esta nueva fuerza militar tomó cargo en la unidad del ejército de Guangdong, en la que sirvió Eyo Hongo como soldado sanitario. Hongo, nuevamente formado y convertido en médico militar, empezó a reflexionar sobre la invasión, la colonización, la guerra, los crímenes y otras cuestiones que antes nunca había pensado. El ejército de Guangdong tenía más de 30 hospitales en el noroeste de China. Emitió una orden a todos los hospitales exigiéndoles que embotellaran los hígados, páncreas y otros órganos humanos conseguidos en las autopsias y las entregaran al Escuadrón 731. Hongo fue asignado para llevar a cabo la tarea. Fue en diciembre de 1944 cuando transportó por primera vez las entrañas al Escuadrón 731, acampado en la ciudad de Harbin. Al principio, Hongo desconocía lo que se pretendía hacer con estos órganos en el Escuadrón 731. Fue 3 veces al campamento y se enteró del motivo real a través de una conversación con el soldado que recibía el envío. ¿Para qué sirven estos órganos? Para cultivar bacterias. ¿Por qué cultivar con entrañas? ¿Y luego qué harían? Hay que cultivar un gran volumen para producir bombas biológicas. Más tarde, Hongo descubrió que este escuadrón, oficialmente conocido como Módulo de Prevención Epidémica y Purificación de Agua, no solo producía bombas biológicas con bacterias cultivadas en entrañas humanas. También realizaba guerras de bacterias en muchas localidades chinas e incluso hacían experimentos con seres humanos vivos. Mientras que Hongo recuerda su ejército de aquel entonces, Junichi Hirai, que volvió a Japón para terminar sus estudios en 1943, también ha empezado a valorar su época de juventud en el norte de Corea y el noreste de China. Una revisión que se debe, entre otras cosas, al hecho de haber leído bastantes libros sobre materialismo. ¿Qué factores le afectaron más teniendo en cuenta las teorías de los libros y su propia experiencia? Creo que se trata del tipo de educación que recibí durante la guerra. Las ideas no provenían de mis propias experiencias. Para los japoneses, era imposible tener ideas propias durante la guerra. Se trataba de una educación obligatoria centrada en el militarismo. Solamente bastaba con memorizar los conceptos, no hacía falta el pensamiento crítico. Después de leer estos libros, me di cuenta de que la política de aquel entonces fue un completo error. Esto también representó un despertar gradual. Tras décadas, los jóvenes educados en el militarismo se han convertido en viejos. ¿Qué opinan de sus historias y de los cambios de la vida? Un médico del Escuadrón 731 del ejército japonés que conoció a Eyo Hongo durante la guerra rechazó reunirse con ellos y tampoco quería que se mencionara su nombre. Todavía está vivo. Se decía que había muerto. ¿No se puede mencionar su nombre incluso estando muerto? No. ¿Por qué? En realidad, muchos prefirieron no contar a sus hijos sus vivencias en el Escuadrón 731 antes de morir. En mi caso, durante mucho tiempo no he hablado de mi experiencia con mi hijo. ¿Tiene ganas de hablar con su hijo? Ahora sí, tengo muchas ganas. Participo en movimientos antibelicistas. Quiero salvaguardar la paz y oponerme a la guerra. ¿Y por qué este cambio? Un motivo importante es la modificación de la Constitución impulsada por Shinzo Abe. La Constitución actual de Japón, la llamada Constitución de la Paz, entró en vigor el 3 de mayo de 1947. Y su artículo 9 estipula que Japón abandonará para siempre cualquier guerra librada por poder estatal y no mantendrá fuerzas terrestres, marítimas, aéreas y otras fuerzas armadas. Durante los últimos años, en el círculo político de Japón ha ido en aumento una corriente que busca enmendarla y que también tiene respuesta en la sociedad civil.
Según revelaron medios japoneses, la guardería privada de Tsukamoto en Osaka hacía que los niños recitaran el Rescripto Imperial sobre la Educación, que se promulgó en 1890 y que tiene como concepto central ser leal al emperador en caso de emergencia, y que fue abolido por el Parlamento japonés en 1948. ¿En aquel momento recitó usted el Rescripto Imperial sobre Educación? Te abofetaban si no podías. ¿Pudo usted? Sí. ¿Se acuerda todavía? Ahora no quiero acordarme. Mis antepasados imperiales fundaron el país hace mucho. Así es el comienzo. Como testigo de la historia, Hongo no quería memorizar el Rescripto Imperial sobre Educación en absoluto. El Rescripto Imperial pregonó que abandonaran la vida para el emperador. Con tal contenido, seguramente afirmó el pasado de Japón y la justicia de la guerra, algo implícito en el documento. Desde el punto de vista de Yamabe, los cambios sucedidos silenciosamente en Japón son el resultado de oscurecer algunos hechos más simples durante las últimas décadas. Piensa así porque cuando estaba en el noreste de China tuvo una conversación con un soldado que había participado en la guerra contra la invasión japonesa. ¿Por qué te resistes tanto?, pregunté. Dijo, preferimos morir a ver robada nuestra tierra. Obviamente se unieron por causa de los agresores. Si no hubieran invadido su territorio, ellos no se habrían defendido contra nadie. Por lo tanto, después de regresar a Japón, al recordar el noreste de China, pensaba en sus palabras de luchar hasta la muerte y sobre los demonios japoneses. No las olvidaré. A decir verdad, esa época era una historia de invasión, ¿no? Quien invadió fue el demonio japonés, ¿no? Es muy simple.